Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, como sabemos ya desde hace algunos años, en México lamentablemente hay una crisis importante de seguridad que se ha expandido en todo el territorio nacional y que ha tenido consecuencias muy ominosas para la sociedad mexicana. La crisis de seguridad que vivimos actualmente es una crisis que tiene particularidades muy graves, muy preocupantes, que ha implicado una serie de acciones por parte de las autoridades del Estado que han tenido en su enfrentamiento en particular con la criminalidad organizada consecuencias muy sentidas por los mexicanos y por las mexicanas y entre las cuales se cuentan miles de muertes y también muchas personas desaparecidas e incluso desplazados por razones de seguridad en el país. Como sabemos en un primer momento, sobre todo a principios del sexenio anterior, el gobierno de la República, el gobierno federal, en ese entonces encabezado por el presidente Felipe Calderón, decidió, entre otras acciones, colocar a el ejército en las tareas de seguridad pública a lo largo y ancho del territorio nacional. Una decisión sumamente controvertida desde el punto de vista constitucional, sumamente polémica desde el punto de vista estratégico y que ha sido, digamos, muy cuestionada por distintas voces de especialistas en la materia. Desde el punto de vista constitucional, el ejército no puede realizar tareas de seguridad. Nuestra Constitución es clara al establecer que en tiempos de paz los militares deben de estar en los cuarteles, que es un mandato constitucional expreso que nos recuerda cuál es la función de las milicias en todos los estados, que son las de la salvaguarda de la soberanía del país hacia el exterior y solo en casos excepcionales hacia el interior. Además, es importante subrayar que el ejército mexicano tenía una larga tradición de intervención solamente en acciones de carácter humanitario, de intervención, digamos, para coadyuvar a las autoridades del Estado mexicano en momentos catastróficos, de catástrofes naturales o de problemas de índole, digamos, que pusieran en riesgo de otra manera la seguridad de los mexicanos, pero no a través de la seguridad pública. En términos estrictos, la utilización del ejército para la realización de tareas de seguridad sin un sustento constitucional para ello, como es en el caso mexicano, constituye una suerte de declaratoria de excepción de facto. Es decir, en los hechos opera una especie de estado de sitio en aquellos territorios en los cuales el ejército tiene el control y ejerce las labores de policía. En ese sentido, cada vez que una autoridad militar realiza acciones que no le corresponden constitucionalmente, se está materializando una violación general a la Constitución, pero también una violación concreta a los derechos de esas personas. Y creo que esto es importante tenerlo claro porque la única manera en la que vamos a poder recuperar la regularidad y la normalidad constitucional es primero advirtiendo que la situación actual es una situación que atenta contra el pacto constitucional mexicano. Yo creo que en términos generales lo primero que habría que hacer, y ese ministro y otros más lo han dicho, es reconocer que estamos viviendo una situación irregular desde el punto de vista constitucional. Yo creo, he sostenido, he escrito y soy de la opinión de que utilizar al ejército en tareas de seguridad viola la Constitución mexicana, rompe con el acuerdo constitucional. Y creo que ese es un primer reconocimiento que debemos de llevar a cabo, porque a partir del mismo, entonces podemos imaginar cuáles son las acciones que deberían de implementarse. Una de las cuales sin duda debe de ser la sustitución de las autoridades militares por las autoridades civiles de policía. Otra de las cuales debe ser privilegiar la investigación y la prevención sobre las actividades, digamos, de represión y de uso de la fuerza pública. Y la tercera, en situaciones extremas, si fuera el caso, sería efectivamente la de la utilización de los instrumentos que la propia Constitución contempla para enfrentar situaciones excepcionales. Las personas en México debemos de hacer un esfuerzo por entender cuál es el valor de nuestras libertades y de nuestros derechos. Y debemos de ser los primeros en entender que las libertades son un bien de todas y de todos y que los derechos están para proteger a todas las personas por igual. Si no entendemos cuál es el valor de los derechos, difícilmente vamos a poder protegerlos. Y el debido proceso
es un derecho fundamental de todo Estado constitucional que nos protege contra los abusos de autoridad, que nos protege contra el ejercicio de la fuerza pública por parte del Estado. Constituye un blindaje jurídico e institucional básico para que las personas podamos ejercer uno de los bienes más fundamentales que tenemos, que es el de nuestra libertad personal. En ese sentido, cualquier crítica al debido proceso es una crítica al Estado constitucional de derecho y es una manera de vulnerar nuestros derechos. El Estado debe de respetar las reglas, los procedimientos y los derechos como condición de legitimidad del ejercicio de la fuerza pública. En ese sentido, el Estado debe de estar capacitado y habilitado para ejercer su autoridad, pero debe hacerlo en todo momento y bajo toda circunstancia, respetando los derechos y las reglas que la Constitución establece. Lo que tienes que hacer es fortalecer a las policías civiles. La militarización es agregar un problema a otro existente. Nadie niega que existe una crisis de seguridad en el país, fue la premisa primera de la que partimos en esta charla. Nadie niega que se vive una situación excepcional y particularmente delicada en distintos espacios del territorio nacional. La gran pregunta es cómo debe de enfrentarse esa crisis. En los estados constitucionales y democráticos se enfrenta a través de las autoridades civiles y fortaleciendo a las instituciones de justicia. Cuando hay un déficit de democracia, se debe de enfrentar con más democracia, no con menos. Cuando hay un déficit en materia de garantías de derechos, se debe de enfrentar fortaleciendo las garantías de los mismos y no abandonando la agenda de los derechos humanos fundamentales. La seguridad también tiene que ver con cuestiones de carácter social, también tiene que ver con cuestiones de carácter económico, también tiene que ver con cuestiones de oportunidades para los jóvenes y las jóvenes en el país y no debe de verse únicamente como una cuestión de policía. Es un error reducir el problema de la seguridad al tema de la fuerza pública. Es parte del problema. En realidad, la seguridad debe de entenderse como un tema mucho más amplio que incluye las políticas sociales, que incluye políticas de prevención, que incluye políticas culturales y que debe de reducir el uso de la fuerza únicamente para aquellas situaciones excepcionales en las que todas las demás medidas hayan fallado.